son muy llamativas por las características clínicas de las mismas, y que, bueno, y que son un punto importante en nuestro programa en la parte de gastro, dentro de las enfermedades importantes del tubo digestivo. Así que básicamente nos vamos a referir a las dos más comunes, a la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Vamos a ir trabajando todo el tiempo en lo que son las diferencias entre una y la otra, tanto en la clínica como en los estudios complementarios, como en las imágenes de radiografía, digamos, de anatomía patológica, endoscopía y demás, y también hacer una diferenciación ahí en lo que respecta con el tratamiento de una y la otra. Hablar de las condiciones y hablar de del pronóstico de las mismas. Claramente, estas enfermedades están asociadas por el proceso inflamatorio crónico con una mayor probabilidad de displasia a nivel del tubo digestivo y de cáncer, por lo tanto. Y entonces, bueno, ¿qué vigilancia o qué medidas uno debe tomar como para tratar de evitar la progresión a cáncer? Como les decía, es una enfermedad poco frecuente y más allá de que tenemos, por ejemplo, algunas características epidemiológicas, como pueden ver acá. Acá dice 11 y 7 en 100.000 habitantes como caso nuevo para la colitis ulcerativa y el Crohn. Es muy dispar, depende de la zona que nosotros analicemos. En nuestro país, por ejemplo, la incidencia, de estas enfermedades está entre 1 y 5 casos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, tienen realmente una baja incidencia. Ahora, si se toman otras poblaciones, como por ejemplo las poblaciones que tienen un nivel socioeconómico más alto, tenemos, por ejemplo, Australia, que hay cerca de 20 casos por 100.000 habitantes de casos nuevos. Por lo tanto, varía mucho, depende del lugar donde encontremos. Entonces, lugares como, por ejemplo, Asia tiene una baja incidencia, África tiene baja incidencia, y bueno, y se ve más, si ven, por ejemplo, hay bastante diferencia entre lo que es Estados Unidos, Canadá y lo que es Argentina o Hispanoamérica en general. Entonces, en general es una enfermedad que ustedes van a ver que va a comenzar en edades medias. Entonces, para la colitis ulcerosa comienza alrededor de los 30 años, entre 15 a 30 años comienza a verse la enfermedad y puede aparecer hasta las edades más avanzadas. Y la enfermedad de Crohn característicamente hace su primer brote alrededor de los 15 a 30 años, o sea, comienza en personas jóvenes. Cuando ustedes ven relación hombre-mujer, van a ver que por ahí el Crohn es más común de ver en mujeres, pero después no hay mucha diferencia. Después pueden tener también en cuenta el hecho de que se habla mucho de factores que pueden favorecer la aparición, y claramente está demostrado que el tabaco es malo para la salud, ¿no? Entonces, tiene un efecto digamos, de facilitador de aparición de la enfermedad en lo que respecta al Crohn. Y en lo que respecta a la colitis ulcerosa se dice que tiene un efecto protector de que haga la colitis ulcerosa. O sea, no dicen, o sea, después el riesgo del tabaco, de tener todos los otros problemas relacionados al tabaco, lo tiene. Así que bueno, esas consideraciones iniciales en lo que respecta a la parte epidemiológica, como para verla. Nosotros no vemos mucho. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, si tenemos, por ejemplo, una enfermedad de Crohn, debemos tener muy presente el tema de la tuberculosis del tracto gastrointestinal, que tiene una forma de presentación bastante parecida, y que en países como el nuestro, que tiene una carga de tuberculosis mediana, debe considerarse como un diagnóstico diferencial. No ocurre lo mismo para la colitis ulcerosa.
Entonces, podemos decir que hay dos subtipos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa crónica o colitis ulcerosa. Es un trastorno inflamatorio del tubo digestivo. Acá nos dice multifactorial. Multifactorial porque tiene que ver una predisposición genética, pero también el ambiente. En lo que respecta al ambiente, se han descrito, por ejemplo, alimentos, se han descrito componentes de acuerdo a nuestra alimentación de la flora intestinal, infecciones. Entonces, hasta incluso dentro de las teorías etiopatogénicas se dice que hay una hipótesis de la higiene o hipótesis higiénica que trata de explicar por qué en los países con menores condiciones higiénico-sanitarias es menos común que aparezca la enfermedad. Aparentemente, en estas poblaciones que están expuestas a enfermedades intestinales desde la primera infancia, porque no hay tantas condiciones higiénicas, se desarrolla una respuesta inmunitaria apropiada en el tubo digestivo que evita o que protege de alguna manera contra estas enfermedades. En poblaciones de más alto nivel socioeconómico, en donde la higiene, sobre todo relacionada con la alimentación, está muy desarrollada, los niños no tienen esa capacidad de desarrollar esa respuesta inmunitaria apropiada para defenderse y puede desencadenar ante algunos estímulos el desarrollo de esta respuesta inmunitaria inadecuada. Entonces, en líneas generales es lo que tenemos como resumen de la enfermedad. La enfermedad de Crohn es un proceso inflamatorio panintestinal, entonces afecta desde la boca hasta el ano, es crónico. En general, todas estas dos enfermedades se caracterizan por tener brotes y remisiones, entonces hay episodios de mucho compromiso y después con el tratamiento y demás se logra la remisión y luego un tiempo vuelve a aparecer de vuelta. Y bueno, y la característica es que es una afección focal, o sea que puede afectar en formas separadas cada parte del tubo digestivo, puede afectar la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, la región rectoanal, pero así como es focal, también es asimétrica, o sea que no compromete todas las zonas, sino son solamente partes, pero sí esa afectación es transmural, o sea, afecta todas las capas de la pared del intestino y tiene un componente granulomatoso que, para diferenciarlo de la tuberculosis debemos decir que es no caseoso, ¿no? O sea, granulomas no caseificantes. La colitis ulcerativa, sin embargo, a diferencia, es un trastorno inflamatorio crónico, también caracterizado por brotes y remisiones, pero solamente afecta el colon y solamente afecta la parte superficial, o sea, la mucosa y la submucosa. Entonces, hay claras diferencias en lo que es el cuadro de cada uno de ellos. Entonces, de cada cosita que vayamos avanzando, yo voy a ir haciendo un resumencito con estos gráficos. Entonces, podemos decir que en la etiopatogenia de ambas enfermedades hay una respuesta inmunitaria patológica en donde está bien descrito. Se cortó el audio, profesora. Doctora, no tiene audio. Hola. Ahí se escucha. Sí, sí se escucha, profe. Se escucha. Hola, ¿está bien? Sí, doctora. Sí, Bueno, ¿se puede escuchar, Ahora sí, profe? doctora. Sí, parece que mi internet es el que no está muy bien. Bueno, les decía que en ambos tienen una base claramente inmune,
en donde hay una liberación de gran cantidad de mediadores inflamatorios, citoquinas, en donde se describe muy bien la producción exagerada, anómala del factor de necrosis tumoral alfa, sobre todo en la enfermedad de Crohn, pero hay una cascada de citoquinas involucradas en las dos enfermedades. La diferenciación en la localización, entonces, Crohn de boca a ano, con afectaciones muy frecuentes como es el ilion distal y el colon, sobre todo la región iliocecal, o sea, del ciego, con afectación rectal de aproximadamente un 30%, con fístulas y abscesos perirectales, y la colitis ulcerosa que afecta el colon y el recto. Y lo que habitualmente vemos es la afectación más distal, o sea, el recto. Y lo que da es una rectocolitis hemorrágica. Aquí ya vamos a tener una diferencia porque, dado que tenemos una afectación podemos tener una afectación tan extensa de la enfermedad de Crohn, probablemente los síntomas pasen desde úlceras bucales, trastornos disfágicos, en el caso de afectación del esófago, úlceras gástricas con sangrado, penetración y todas las complicaciones. A nivel del intestino delgado, o sea, duodeno y yeyuno, podemos tener compromiso en forma de trastornos mal absortivos, entonces vamos a tener un síndrome de mala absorción asociado. La región iliocecal nos va a dar un cuadro generalmente doloroso, con masa palpable, con trastornos del hábito evacuatorio, con mala absorción también, y la afectación rectoanal con las fístulas y abscesos perirectales que son muy características de esta enfermedad. Sin embargo, entonces, con todo este cortejo de síntomas, de manifestaciones que puede dar, ustedes se imaginarán que estos pacientes pueden venir con pérdida de peso, anémicos, con fiebre, a lo que encima tenemos que considerar el agregado de las manifestaciones extradigestivas que suelen aparecer en una porcentaje importante de casos. Por otro lado, la colitis ulcerosa, como afecta fundamentalmente colon colon, intestino grueso, es clásico que tengamos una izquierda, una pancolitis. Entonces vamos a tener síntomas a nivel del recto ano, tenesmo, pujo, digamos, sangrado rectal, dolor a nivel del hipocondrio, del hipogastrio, del fosa ilíaca izquierda, en el caso del compromiso del colon izquierdo, o de la región iliocecal, o sea, fosa ilíaca derecha, si tenemos una pancolitis. Y es clásico que tengamos una diarrea hemorrágica, ¿no? Aquí tienen ustedes algunos, digamos, una gran cantidad de componentes que tienen que ver con genes involucrados en la, digamos, formación de interleuquinas y sus receptores, prostaglandinas y sus receptores, factores de transcripción, sistema mayor de histocompatibilidad, que están demostrados que tienen relación con esta enfermedad. No vienen, digamos, el caso, digamos, recordarlos porque realmente son cosas que sabemos que existen, pero no son cosas que nosotros vamos a estudiar en el paciente. Es como para explicar simplemente lo que pasa. Lo que ocurre, este grafiquito intenta mostrar qué es lo que pasa con la enfermedad de Crohn, es que vamos a tener sobre un epitelio la exposición de factores ambientales, constituyentes alimentarios, flora intestinal, infecciones específicas, el efecto del cigarrillo, sobre una base de predisposición genética que van a generar todo esto, un incremento de la permeabilidad de este epitelio, de esta mucosa intestinal, y ahí se genera todo el proceso inflamatorio, comenzando con la activación de las células T, con la liberación de citoquinas, factor de necrosis tumoral por estas células, el reclutamiento de células neutrofílicas y monocíticas. Ahí seguimos con la liberación de mediadores inflamatorios, prostaglandinas,
sustancias reactivas al oxígeno, generando, digamos, daño por estrés oxidativo, etcétera, etcétera. Todo esto nos lleva a que genere por un lado, lo que decíamos, el Crohn es una enfermedad granulomatosa no caseificante, o sea, vamos a tener inflamación vascular con formación de granulomas, vamos a tener activación de las células endoteliales, y todo eso va a llevar a que tengamos al final el daño en la mucosa. Cuando queremos seguir mirando lo que ocurre, hay una gran activación de estas células que liberan mediadores inflamatorios, que son las implicadas. Dentro de las cosas relacionadas con el Crohn está descrita la teoría bacteriana, en donde las bacterias del intestino generan una sobreactivación del sistema inmunitario. Y se habla de la flora bacteriana buena y de la flora bacteriana mala. Y hay incluso algunas bacterias reconocidas en el tubo digestivo que son protectoras de la enfermedad de Crohn. Por lo que en algunos casos, si ustedes por ahí investigan acerca de lo que es la microbiota intestinal, van a ver que hay algunas publicaciones que dicen que el trasplante de flora bacteriana beneficiosa puede contribuir a la curación de la enfermedad de Crohn. Entonces, hay mucho con respecto a esto, hay cursos enteros de microbiota intestinal, pero aparentemente estas bacterias, las firmicutes y los bacteriodetes, son bacterias que son protectoras, y que las floras que tienen escasa cantidad de estas bacterias son las que tienen mayor probabilidad o mayor capacidad de generar esta respuesta inmune en la mucosa y comenzar el daño. También sabemos que en la mucosa intestinal pueden haber alteraciones, entonces las células caliciformes pueden ser deficitarias en la producción del moco, las células de conexión pueden ser deficitarias en la liberación de sus sustancias de adhesión intracelular, y eso lleva a que las uniones estrechas de las células epiteliales se vayan haciendo más débiles y permite, digamos, la invasión de este ambiente que facilita la inflamación hacia la submucosa. Entonces tienen ustedes un montón de alteraciones, por ejemplo, activación de linfocitos T, infiltración de la lámina propia por neutrófilos y macrófagos, actividad exagerada de las células dendríticas que reciben recepcionan los antígenos, que las exponen después a las otras células inflamatorias. Entonces vienen linfocitos B, linfocitos T, linfocitos natural killer, se libera mayor cantidad de citoquinas, y eso lleva al proceso inflamatorio. Fíjense que hablan mucho de la interleuquina 3, pero también la interleuquina 17, son dos interleuquinas que tienen mucho que ver con la respuesta inflamatoria. Y uno podría explicar acá, digamos, que las bacterias intestinales, mediante la unión a la IgA, son presentadas a las células dendríticas que están en contacto con la mucosa, que estas células dendríticas después nos generan la activación nos generan liberación de factores de crecimiento, de interleuquinas, de interferones, que llevan a que sean vehiculizados por la circulación y que a nivel local atraigan las otras células inflamatorias, los macrófagos, los linfocitos, y se genere todo este proceso inflamatorio que lleva a la destrucción de la mucosa. Entonces, en una segunda parte, como les dije, estas células dendríticas que liberan todas estas sustancias mediadores inflamatorias atraen otras células. Estas células vienen y son las encargadas de generar propiamente el daño, ¿no? Por lo tanto, como pueden ver, es una base básicamente inmunitaria,
Entonces, cuando vayamos a pensar en el tratamiento, tenemos que pensar justamente en el mecanismo inmunitario. Avanzando un poquito en lo que es el aspecto, digamos, macro y microscópico de estas enfermedades, van a ver ustedes que cuando hablamos de colitis ulcerativa, a nivel macroscópico vamos a ver que el 50% está limitado al segmento distal del colon. Solamente un 40% avanza más proximal al sigmoides y solamente un 20% se comporta como colitis total. Cuando vemos colitis ulcerosa, la lesión es continua, o sea, no vemos parches. Toda la mucosa está lesionada. Y en general no supera nunca más de 1 o 2 centímetros del ilio. O sea, llega hasta la válvula iliocecal y ahí se queda, ¿no? Lo que es, a simple vista, lo que uno mira es una mucosa que está fina, que está eritematosa, que está como lobulada, que tiene un aspecto como de lija y que está sangrante. Eso es lo que cuando uno puede visualizar, vamos, muestro imágenes, es lo que uno ve a nivel macroscópico. A nivel, aquí ven por ejemplo el aspecto de lija, ya una pieza de colectomía, el aspecto de lija de la mucosa, y a nivel microscópico vamos a ver el daño que está limitado a la parte superficial, en donde tenemos criptas de escasa cantidad, incompletas, con gran cantidad de células inflamatorias basales, como células plasmáticas, linfocitos, neutrófilos, y con criptitis y excesos en las criptas. Entonces vemos esto. Fíjense, una mucosa que ha perdido en la parte superficial, pero vemos este gran compromiso inflamatorio en toda la mucosa y hasta acá entrando ya la submucosa. Yendo al Crohn, el Crohn afecta, dijimos, cualquier parte del tubo digestivo. Solamente el 40% afecta al intestino delgado. Solamente un 25% puede dar colitis. Y lo más común es que tengamos afectación del ilio terminal. Esta es la afectación más común, la región iliocecal. Fíjense que puede haber lesiones en otros lugares, pero es en la boca, en las úlceras aftoides, esófago, es poco invadido por el Crohn, pero ya estómago y tubo intestino delgado ya puede tener afectación, pero no es lo común. Lo común es área iliocecal. Generalmente dijimos afectación segmentaria, en donde tenemos hasta en un 30% la formación de fístulas, fisuras, estenosis, y podemos tener compromiso de órganos no huecos, como por ejemplo hígado y páncreas. Cuando vemos la parte macroscópica, podemos ver estas zonas. El Crohn se presenta como estenosante, fibrosante o penetrante. Entonces, esto es claramente fibrosante. Fíjense como acá tenemos el tubo normal con las paredes normales y acá tenemos totalmente estenosado, con aumento del espesor de la pared y con aumento de la intensidad de la grasa, digamos, que rodea el órgano. A nivel microscópico vamos a tener úlceras de aspecto aftoide, abscesos crípticos y granulomas en todas las capas intestinales. Estos granulomas pueden irse más allá de la pared, entonces pueden estar en mesenterio, en peritoneo, en páncreas, y son característicos de la enfermedad. Entonces, aquí vemos la anatomía patológica de un Crohn. Aquí prácticamente, acá podemos llegar a ver una imagen en aspecto de granuloma, pero lo que se ve es el gran proceso inflamatorio y la criptitis. Acá tenemos otro aspecto de granuloma, que acá hay otro que se ve una parte nada más. Entonces, repasando, enfermedad de Crohn, afectación transmural, estenosante, fibrosante, con formación de granulomas en la microscopía óptica. La colitis ulcerosa, afectación de la mucosa continua, no se ve estenosis, es muy, muy raro, y vamos a encontrar un gran proceso inflamatorio con sangrado,
criptitis y pérdida de las células calciformes características de la mucosa. Esos dos son los dos extremos. Algunas veces no se puede alcanzar a diferenciar claramente una enfermedad de la otra. Entonces hablamos de, por ejemplo, colitis granulomatosa, colitis indeterminada, cuando no podemos lograr un diagnóstico concluyente o muy, digamos, que diferencie bien una de la otra. Suelen ocurrir, incluso hasta se describen colitis que son solamente microscópicas, o sea, vemos el proceso inflamatorio en la biopsia, pero macroscópicamente no se ve ninguna lesión. Entonces, cuando estamos ante la sospecha de una de estas enfermedades, es vital la historia clínica. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, iniciando por, digamos, haciendo el seguimiento desde el comienzo hasta el fin de una historia clínica, ¿qué deberíamos, por qué motivos podría venir este paciente a la consulta? ¿Qué dicen ustedes? Diarrea. Dolor abdominal. Bueno, diarrea. ¿Alguna característica de la diarrea? Con sangre. Sanguinolenta, Con profe. proctorragia puede ser. Bueno, o sea, la diarrea puede ser sanguinolenta si pensamos en un Crohn o en una afectación, en una colitis ulcerosa o en una afectación rectal del Crohn, pero también puede ser malabsortiva si fuera. Puede ser esteatorrea, profe. Puede ser esteatorreica, sí. O sea, podemos tener diarrea de diferentes características, o sea, o la sanguinolenta, como habían dicho, o la esteatorreica. ¿Qué otra cosa más? Periodo que alternan con constipación también. Ectohallo. Dolor de mismo. Bueno, la constipación es relativamente rara, ¿no? Pero bueno, y uno no la tendría como un punto importante, ¿no? Más bien el paciente va hacia la diarrea. Después alguien dijo tenesmo. Sí, tenesmo, sensación de anorexia también. También, anorexia. ¿La anorexia sería más para la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn? Colitis. Crohn. Más para el Crohn, ¿no? Que es más, digamos, afecta más partes del tubo digestivo, pero bueno, podemos tener. Entonces, Pérdida de peso también, profe. ¿Perdón? Pérdida de peso también. Pérdida de peso, sí. Anemia, por ejemplo. Puede haber anemia. Venga con dolor estomacal por algún tipo de úlcera. Bueno, dolor epigástrico o dolor abdominal en diferentes localizaciones, entonces podemos tener dolor epigástrico pensando que nos esté indicando que haya compromiso gástrico. Podemos tener dolor centroabdominal que me indique componente doloroso del delgado. Puede darnos cuadros obstructivos en el caso del Crohn, entonces cuadros de suboclusión o de oclusión intestinal. Entonces los síntomas son bastante. Deshidratación, y ahí no, digamos, puede ser en el brote, pero más que nada el paciente en un brote de colitis ulcerosa va a tener una diarrea de no mucha cantidad, o sea, es difícil que se deshidrate, sí lo va a anemizar. ¿Ah? Una fístula. Puede aparecer con fístulas, ¿no? ¿Puede aparecer fiebre? Puede aparecer fiebre, en el momento del brote sí, va a tener fiebre. Entonces, como ustedes pueden ver, la sintomatología tenemos la general, puede venir con astenia, con fiebre, con anorexia, con pérdida de peso. Puede venir con ictericia, la colitis ulcerativa sobre todo se asocia en un porcentaje pequeño con la colegitis esclerosante primaria, así que puede venir con manifestaciones extradigestivas, entonces puede venir con dolores articulares, puede venir con afectación ocular, uveitis, conjuntivitis, puede venir con afectación de la vía urinaria, por ejemplo con uretritis,
y los dolores articulares. O sea, puede venir con lesiones en la piel, como por ejemplo el eritema nodoso, el pioderma gangrenoso, que son manifestaciones extraintestinales de estas enfermedades. Entonces, esos serían los síntomas por los cuales puede venir. Cuando tienen, por lo tanto, puede ser que venga por uno de esos síntomas, y si ustedes piensan en estas enfermedades, tienen que hacerle un recorrido por todos estos síntomas para ver si es que no hay algún otro más, o sea, preguntarle, y esto, y cuénteme qué más tienes, cómo va de cuerpo, cómo se manifiesta en su panza el problema. Bueno, ¿no? Cuando vamos al examen físico, ¿qué les parece a ustedes que sería importante tener en cuenta en estos casos? Perdón, antes de esto es importante rescatar los antecedentes. Entonces, dijimos que la condición socioeconómica es importante. Dijimos que la exposición a infecciones en la infancia es importante, o sea, es protector. Dijimos que la exposición al tabaco predispone al Crohn, protege de la colitis ulcerosa. O sea, en una persona fumadora, yo voy a pensar que tiene un Crohn, no voy a pensar que tenga una colitis ulcerosa. Después los estudios me dirán la verdad. Importa averiguar acerca de sus hábitos alimenticios, digamos. Si los alimentos tienen malas condiciones de preparación, probablemente sea un factor a tener en cuenta. Importa preguntarle si este es el primer episodio o si ya ha tenido episodios previos, porque acuérdense que las dos vienen en brotes y remisiones. Y también es importante tener en cuenta que sobre todo la enfermedad de Crohn puede comenzar en la infancia. Entonces, es importante el interrogatorio tratando de rescatar a ver si es que no ha habido algún episodio en la primera etapa de la vida, digamos, que me pueda orientar a que estamos ante este problema. Y después sí vamos al examen físico. Entonces. Profe, una pregunta. ¿Predisposición genética también o no? ¿Tipo familiares de primer grado? Sí, podemos averiguar en los familiares. O sea, se ha visto que, o sea, esta predisposición genética que está dada por algunos antígenos del sistema mayor de histocompatibilidad se hereda, así que sí, es más común que hayan hermanos, que el padre o algún familiar tenga la enfermedad. Pero como les dije, es una enfermedad poco común, entre 1 y 5 por 100.000 habitantes. Entonces, cuando van a hacer el examen físico, ¿qué se van a fijar? La pérdida de peso, el cuadro de descompensación del paciente por tener una diarrea con sangre, hasta cuánto tiempo puede tener una hemorragia. ¿Cómo está el abdomen? Si tiene un abdomen de resistencia ya o no, por una peritonitis, por alguna fístula que se haya hecho. Las lesiones en piel también. ¿Se presenta dolor? Bueno, entonces. Si tiene una hemorragia activa. Primero sería estado general, ¿no? Estado general. Estado general. Estado de nutrición, ver cómo están las mucosas, si hay palidez, si hay sequedad, si hay ictericia. Tomarle los signos vitales, ¿no? Por lo que decían ahí, por ahí viene con deshidratación a un estado pre-shock, digamos, así que ver presión arterial, frecuencia cardíaca. Examinar la piel, dos cosas debemos buscar, o lesiones muy llamativas como las dermatitis neutrofílicas tipo el síndrome de Sweet o el pioderma gangrenoso, que son lesiones muy floridas, muy feas incluso. Podemos encontrar que no son muy dolorosas, y sí podemos encontrar el eritema nodoso, que en general va a aparecer en superficies extensoras, sobre todo en la borde anterior de la tibia, que son dolorosas y que tienen netamente que ver con la actividad de la enfermedad. O sea, si la enfermedad si da eritema nodoso es porque la enfermedad está activa. Esa es un poco la idea. Después tienen que ir a fijarse en la boca, si hay que buscar si no hay úlceras en la boca. Hay que examinar el abdomen buscando órganos aumentados de tamaño, buscando masas, porque pueden formarse
Por ejemplo, el Crohn de la región iliocecal nos puede dar una masa palpable a nivel de la fosa ilíaca derecha. Puede ser que encontremos distensión abdominal en el caso de una colitis ulcerativa con timpanismo. Incluso eso puede llevarnos a pensar que si el paciente no está haciendo la complicación de la colitis, sobre todo la colitis ulcerativa, que es el megacolon tóxico, debemos fijarnos, como han dicho ahí, han dicho si no hay alguna fístula. Las fístulas en general las vamos a ver más en la región perirectal, o si no son fístulas internas. Entonces puede ser, por ejemplo, que tenga el paciente neumaturia, que tenga una fístula a la vagina, en el caso de las mujeres. Entonces no son fístulas que las vamos a ver sobre la pared intestinal, salvo que sean enfermedades muy avanzadas, sin ningún tipo de tratamiento adecuado. O sea, a mí me tocó ver hace muchos años una señora joven, pobre, tenía 50 años, que vino derivada de una localidad de acá cerca, en donde tenía múltiples fístulas en la región de la fosa ilíaca derecha. Obviamente, con salida de material fecaloide. Esa señora ya estaba muy mal, estaba séptica y falleció, digamos, pero esta era una enfermedad de Crohn que seguramente no tenía tratamiento, no hizo tratamiento. Pero eso no es lo común. Sí, lo común es, lo más común de ver es la afectación iliocecal, la fístula, el dolor, y es indispensable hacer el examen de la región perianal. Entonces hay que sacarle la ropa, hay que examinar, hay que buscar, porque si tenemos esa afección en esa localización puede haber ganglios, entonces ganglios inguinales, que nos pueden estar dando la pauta de que haya procesos inflamatorios por ese lado. ¿Y qué me faltaría del examen físico? El dolor articular, profe. Hay que buscar las articulaciones. Las articulaciones pueden afectar tanto la región sacroilíaca, o sea, la región lumbo-sacra, o puede afectar articulaciones periféricas. Entonces, hay que ir a palpar las articulaciones, hay que preguntarle cuál le duele, y hay que ir a palparlas a ver si hay edema, si hay calor, si hay deformidad, y hacer pruebas para ver si es que no hay dolor en la región de la columna, pruebas para el dolor sacroilíaco. Puede ser la palpación con presión de los agujeros sacros, puede ser algunas maniobras como por ejemplo pedirle que de posición parado se agachen para tocarse los pies. Hay una serie de maniobras que uno puede realizar para ver si es que, para despertar dolor en la región sacroilíaca. Doctora, afectación ocular también. Perdón, no escuché bien. Afectación ocular también. No es tan común que tengamos miositis. Lo que uno sí puede ver es artritis. Ocular dijo. Ocular, sí. Ojo rojo, ojo doloroso. Disminución de la aguda de la agudeza visual por iridociclitis. Son cuestiones que podemos encontrar. Podemos encontrar conjuntivitis, uveitis, epiescleritis, iridociclitis, relacionada con la enfermedad intestinal inflamatoria. Entonces es importante un buen interrogatorio, un buen examen físico, y a partir de ahí recién ver qué es lo que vamos a solicitar de estudios complementarios. Entonces, ustedes me han dicho casi todas estas cosas, ¿no? La colitis ulcerosa nos da una diarrea con pérdida de sangre, por lo tanto no suele ser una diarrea muy abundante. Sí nos va a dar tenesmo, pero tenesmo por la afectación rectal, la parte más afectada siempre es la región más distal. Vamos a tener, digamos, una alteración de la motilidad, generalmente va hacia el lado de la diarrea, no tanto la constipación, y puede venir con un cuadro de compromiso del estado general. La colitis ulcerosa puede presentarse como un único brote, puede ser recurrente o puede ser continuo, en lo que respecta a la forma de presentación. Importa mucho diferenciar estas
estas formas y sobre todo en lo que respecta al tratamiento. La colitis ulcerosa continua o digamos con recurrencia muy frecuente, sin tratamiento apropiado, luego de más o menos los 8 años, 10 años de enfermedad, aumenta de una manera muy importante la probabilidad de la malignización de la mucosa colónica. Entonces, lograr la remisión de la enfermedad siempre es importante. La otra forma de clasificar es por la extensión. Entonces, proctitis, protoximoiditis, colitis izquierda, pancolitis son las formas de extensión que tiene esta enfermedad, siendo la proctitis y la protoximoiditis las más comunes. Usamos una clasificación que es bastante práctica, que es la de Montreal, que la divide por un lado en la extensión. Entonces tenemos proctitis para la primera protoximoiditis, colitis izquierda y pancolitis, ¿no? Y después la gravedad. La gravedad tiene que ver con la actividad y lo vamos a hacer por estos otros elementos, ¿no? Entonces, para definir la severidad del ataque de la colitis ulcerativa, vamos a fijarnos en estos síntomas, ¿no? ¿Tiene diarrea? La diarrea tiene 6 o más deposiciones al día. Es una colitis ulcerosa severa. ¿Hay sangre en la materia fecal? Y esta sangre es importante. Es severa. ¿Hay fiebre? ¿Hay taquicardia? ¿Hay anemia? ¿Hay eritrosedimentación más de 30 en la primera hora? Eso define el ataque severo de colitis ulcerosa. El moderado sería el que tenemos entre 4 y 7. El que tenemos entre 4 y 7 episodios de diarrea, que la fiebre no está todo el tiempo, que hay poca sangre en la materia fecal y que la eritrosedimentación está normal. Entonces, con eso tenemos los dos elementos de la clasificación. Por un lado la localización y por un lado la gravedad. Con eso es útil para definir después el tipo de tratamiento que le vamos a dar. Entonces podemos decir que tenemos una proctitis leve, moderada o severa, de acuerdo a estos componentes, digamos, número de diarrea, presencia de sangre, fiebre, taquicardia, elevación de la eritrosedimentación. Aguárdenme. Entonces, cuando estamos ante estas sospechas, digamos, ya hemos tenido, entonces, fíjense que hemos hecho hasta ahora, hemos averiguado los síntomas, le hemos hecho al paciente algunas cositas, o sea, interrogatorio, signos vitales, y solamente un laboratorio con un hematocrito y una eritrosedimentación. Con eso nosotros podemos clasificar a la gravedad. Y obviamente que para saber la extensión tenemos que hacer un estudio invasivo. El estudio que habitualmente se hace en un ataque de colitis ulcerativa es una rectoscopía, porque es la que más afecta y porque es la que, y es donde vamos a ver lesiones, digamos. O sea, avanzar a una videocolonoscopía aumenta el riesgo de poder hacer una perforación o de lastimar aún más lo que ya está lastimado, digamos. Entonces, el estudio para saber esto es directamente una rectoscopía. Si permite, podemos llegar hasta sigmoides, pero no hace falta hacer la videocolonoscopía completa. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer, si el paciente, si lo permite, digamos, podemos hacer algún estudio contrastado, podemos hacer una radiografía directa de abdomen. La utilidad de la radiografía directa es, en primer lugar, para ver si es que no hay perforación. En segundo lugar, para ver si no hay
megacolon tóxico, que eso uno lo puede medir, y es cuando el diámetro del colon está de más de 7 centímetros medido a nivel del transverso. Entonces, radiografía simple no me ofrece muchas cosas, pero en el momento agudo me puede informar esas dos situaciones. Después, la rectosimoidoscopía. Evaluamos la actividad y la extensión. O sea, en la actividad vamos a ver si hay sangrado, si la mucosa está friable, que ya les muestro enseguida una imagen de cómo se ve. Podemos hacerle un enema de bario o hacerle un tránsito, o sea, con ingesta de bario. También acá el enema de bario hay que tener en cuenta que le estamos haciendo insuflando a un intestino que está enfermo, ¿no? Y que tiene probabilidad de dañarse más con el procedimiento. Entonces, sí podemos utilizar, hay datos que nos informan de mucha utilidad, pero ver si realmente a este paciente vale la pena hacerle o no, digamos. Sí nos puede servir otras imágenes, como por ejemplo la tomografía computada. Actualmente se está usando mucho la resonancia magnética para tratar de evitar o disminuir la exposición a rayos del paciente. Entonces, la resonancia ofrece esa ventaja, digamos, con respecto a la tomografía. Pero, ¿qué vamos a ver en la tomografía? Engrosamiento ligero de la pared, nunca vamos a tener más de 1.5 centímetros, y podemos encontrar el engrosamiento o el incremento de la grasa alrededor del tubo afectado. Entonces aquí ven ustedes una imagen en aspecto de lija de la mucosa intestinal. Este es un colon con doble contraste, porque como ven tienen perfectamente bien los dos, vemos lo mismo. Y acá fíjense un hallazgo patognomónico que tiene que ver con la penetración en la mucosa de la ulceración, que se llama signo en broche de collar. Esto se describe como patognomónico de la colitis ulcerativa. Y después todo este aspecto de lija, digamos, despulida de la superficie. Acá, este es un colon con relleno, así que este está sin... Pero pueden ver en algunos segmentos la irregularidad de la mucosa, que normalmente eso no se ve. Aquí tenemos de vuelta otra zona en donde hay irregularidad. Y acá en esta no alcanzo a ver mayores alteraciones. Pero aquí sí, ¿no? Ven la irregularidad de la mucosa del colon izquierdo. Esta es una endoscopía, entonces, de una colitis activa. Como pueden ver, la mucosa está edematizada, así polilobulada, con este sangrado, digamos, característico y muy friable. Eso se toca con el endoscopio y sangra. Entonces, se ve esta imagen y uno no tiene duda de que estamos ante una colitis con alta probabilidad que sea una colitis ulcerosa. La colitis ulcerativa nos puede dar algunas complicaciones. La hemorragia masiva es muy poco frecuente, como pueden ver. El megacolon tóxico es una de las formas de presentación, digamos, del brote agudo, pero es poco frecuente, y vamos a ver que en realidad uno ante el megacolon tóxico tiene que primero hacer los diagnósticos diferenciales. Puede ser que tengamos una perforación, es muy poco frecuente que tengamos estenosis rectales. Puede haber más bien fisuras anales más que otros problemas, y luego de unos años de enfermedad activa, 8, 10, la probabilidad de avanzar a un cáncer, a una displasia y a un cáncer, a un adenocarcinoma de colon. Tal es así que en una colitis que no responde al tratamiento, una de las indicaciones es la colectomía total para evitar esta progresión y para curar la enfermedad. Dijimos que una de las complicaciones es el megacolon tóxico. Generalmente lo que vamos a tener va a ser un paciente que está en brote grave de colitis ulcerativa, en donde en forma brusca o relativamente rápida comienza con una importante distensión abdominal, con una distensión gaseosa, ¿no? Entonces hay un timpanismo del abdomen, disminuyen los ruidos abdominales
y puede o no haber diarrea, ¿no? Generalmente hay algún desencadenante. Los más habituales son fármacos de uso común, como por ejemplo la buscapina, los opiáceos, como por ejemplo tramadol o algún otro opioide que vemos como analgésico, la loperamida, que es un derivado de opioide. Esos son los que en general pueden actuar como desencadenantes, digamos, de esta complicación aguda. Y bueno, menos común de que sean enemas o laxantes. O sea, lo que hay que tener mucho cuidado es que en el uso de estos fármacos, la eucapina, la loperamida, que son los que suelen desencadenar el problema. Ante este cuadro, que generalmente va acompañado de deterioro del estado general, el paciente queda tóxico, febril, se hipotensa, puede llegar a tener trastorno del sensorio, vamos a tener que solicitar en forma rápida una radiografía directa de abdomen. Solamente con esto ya podemos hacer diagnóstico de megacolon tóxico. Después tenemos que ver si es por colitis ulcerativa o no, pero con eso hacemos diagnóstico. Medimos entonces el colon transverso, que tiene que tener más de 6 centímetros de diámetro, y con eso ya está hecho el diagnóstico. No se debe hacer ni enema ni colonoscopía, por el riesgo de perforación de estallido del órgano. Y aquí vemos entonces una imagen. Como ustedes pueden ver, acá está el colon transverso, y si lo miden debe tener como 10 centímetros probablemente de dilatación. En este caso, fíjense, es un paciente que empezó con fiebre, que estaba taquicárdico, que tenía 10.000 lóbulos blancos por milímetro cúbico, deshidratado, hipotenso, con alteración del sensorio, y obviamente por este gran espacio que se forma acá, puede tener hipocalemia, acidosis metabólica, hiponatremia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hecho el diagnóstico, radiografía directa de abdomen, hay que solicitar el laboratorio general, hay que solicitar en lo posible las pruebas fecales para detectar toxina botulínica, toxina de Clostridium difficile. Se puede hacer, digamos, una determinación o una toma de materia fecal para ver si es que no hay citomegalovirus. Obviamente el citomegalovirus, el paciente tiene alguna predisposición, o es un paciente HIV positivo, o es un inmunosuprimido crónico. Entonces, tenemos cuestiones digamos, que pensar para ver si es que puede ser alguna de estas posibilidades. Digamos. Para Clostridium difficile, generalmente es un paciente que viene con un tratamiento antibiótico de amplio espectro, de varios días de evolución, y bueno, y para citomegalovirus los antecedentes. El problema del megacolon tóxico, que tiene una alta mortalidad, no solo por el hecho de que puede perforarse, sino también por todo lo que vimos, le genera un gran tercer espacio, un estado tóxico, séptico, que lo puede llevar a la muerte. La otra complicación es el cáncer colorectal. Fíjense que a los 10 años ya tenemos un aumento del 2 al 5% de incidencia de cáncer de colon, pero a los 30 años el 20% de aparición de cáncer de colon. Razón por la cual toda enfermedad, toda colitis ulcerativa que tenga más de 8 a 10 años de evolución a lo largo del tiempo debe ser seguida con colonoscopías selladas con múltiples tomas de biopsia, cosa de detectar la displasia y eventualmente ante esa situación extirpar, o si no directamente proponerle al paciente la colectomía total. Puede orientarnos a pensar que hay una transformación o una evolución a cáncer, que empecemos a ver esto, como ven, múltiples imágenes polipoideas a nivel del colon, y esta presencia de estos pólipos nos da digamos, la idea de que hay riesgo de cáncer. Si el paciente logra la remisión de la enfermedad, no tenemos ese problema. En el caso de que una persona tenga pólipos, ¿se le puede extirpar eso? Sí.
Sí, o sea, el seguimiento endoscópico es justamente para detectar los pólipos, resecarlos y hacer el análisis anatomopatológico. Si tienen displasia, debe considerarse la resección del órgano. En este caso es una enfermedad que tiene múltiples pólipos, ¿no? Este paciente, no sé qué habrá pasado con él, pero tiene claramente indicación de exéresis del colon, ¿no? Como les dije, lograr la remisión reduce prácticamente a cero el riesgo de cáncer de colon. ¿Qué pasa con el Crohn? El Crohn, como les dije, tiene dos patrones de presentación. Un patrón fibroso, que va obstruyendo los órganos, y un patrón penetrante que evoluciona a ser fístulas, o sea, se avanza hacia órganos vecinos o hacia el exterior a través de fístulas. Y puede presentarse en sus formas más comunes, como iliocolitis, es la más común, la afectación iliocecal. Menos común la yeyuno-ileitis, que se va a presentar sobre todo con la mala absorción, con cuadros suboclusivos. Y bastante común la perianal con las fístulas y los abscesos perianales. Podemos encontrar manifestaciones extraintestinales, igual que en la colitis ulcerativa, en donde en la colitis ulcerativa es más común que encontremos, por ejemplo, la colangitis esclerosante, y acá es más común que encontremos, sobre todo en las yeyuno-ileitis, en donde hay una alteración en la absorción de los oxalatos, podemos tener litiasis renal y biliar que tienen un componente de ácido oxálico importante. La ileocolitis, dijimos, es la más frecuente. El paciente nos va a dar dolor, va a tener dolor en la fosa ilíaca derecha. Esta es la que uno debe pensar en nuestra población en hacer el diagnóstico diferencial con tuberculosis. Y ahí hay otras cosas que me olvidé de recordarles en el examen, en el interrogatorio. Hay que preguntarles si conocen la tuberculosis, si han tenido tuberculosis y si alguna vez se hicieron una PPD, para ver si es que, para saber, digamos, si tenían, digamos, positividad a la misma o no. Sí va acompañado de pérdida de pesos, sí se palpa una masa dolorosa en la fosa ilíaca derecha, y que muchas veces este proceso, esta masa, lleva a que el paciente tenga una intervención quirúrgica. De hecho, esto hay que operar y hay que resecar el segmento afectado, si es que genera obstrucción. La yeyuno-ileitis nos va a dar las alteraciones propias de un síndrome malabsortivo, entonces vamos a tener la esteatorrea, el déficit de vitaminas, la anemia ferropénica, vamos a tener hipoalbuminemia, hipocalcemia, hipovitaminemia D, vamos a tener, por la absorción de oxalatos, dijimos, la litiasis a nivel renal. Por la baja absorción de calcio, estos pacientes van a tener una osteoporosis precoz, entonces pueden venir con fracturas patológicas por lesiones mínimas o fracturas vertebrales. Y si el proceso lleva varios años y compromete el ilion distal, que es donde se absorbe la vitamina B12, podemos llegar a tener una anemia megaloblástica. Entonces es muy florida la sintomatología. La enfermedad perianal nos va a dar diarrea, nos va a dar dolor, pérdida de sangre y estenosis anorrectal. O sea que aquí vamos a tener dolor a la defecación y, digamos, dificultad de defecar, y la salida de contenido, tanto sea fecal, sanguinolento, purulento, por las fístulas que pueden ocasionarse. Para clasificar la enfermedad de Crohn, por ahí no tenemos una clasificación tan fácil, por decirlo así, que para la colitis ulcerativa. Fíjense que esta clasificación nos la clasifica de acuerdo a si presenta úlceras, fístulas o estenosis. Entonces, de acuerdo a lo que tenga, será úlcera 0, 1 o 2, fístula 0, 1 o 2, estenosis 0, 1 o 2. Entonces, pueden ver que a nivel de las úlceras podemos tener úlceras
cavitadas, podemos tener úlceras del canal anal, del recto, que se extienden a la piel perineal. Con respecto a las fístulas pueden ser internas o pueden ser externas, entonces tenemos las rectovaginales, las ilioperineales, las anorrectales, las que van hacia la parte del miembro inferior, ¿no? Y las estenosis, bueno, son estenosis que hay que diferenciar en las que son reversibles, que son las que tienen mucho componente inflamatorio, entonces uno con el tratamiento puede lograr la reversión de digamos, que se mejore este proceso estenótico. Y después están las estenosis irreversibles, en donde ya la única solución es la corrección quirúrgica. Esta es una clasificación, y si no tenemos esta otra que es bastante más sencilla, en donde considera la edad, la localización y el comportamiento. Entonces va a ser A, 1, 2 o 3 de acuerdo a la edad, L, 1, 2, 3, 4 o P de acuerdo a dónde esté a qué localización tenga, y B, 1, 2 o 3 de acuerdo al tipo de comportamiento que tenga. Entonces, esto es un grafiquito donde ven cómo se producen las fístulas a partir de un proceso, una enfermedad de Crohn es transmural porque afecta todo el espesor de la pared del órgano, y avanza la fístula hasta hacer conexión con el exterior o con otra localización. Aquí ven ustedes unas imágenes, no tienen mucha nitidez, pero fíjense cómo tenemos esta gran deformidad, aquí estas tumoraciones, digamos, con úlceras, con orificios que drenan secreciones, con una deformidad marcada. Acá tenemos otra ulceración, o sea, otro orificio fistuloso. Aquí tenemos otro orificio fistuloso grande, anfractuoso. Aquí tenemos una estenosis anal, fíjense cómo está todo inflamado alrededor del ano, donde tenemos acá otro proceso con un débito sanguinolento por este orificio fistuloso. Aquí tienen otro orificio fistuloso. Aquí probablemente también exista otro, porque se ve que hay una lesión a ese nivel. Aquí tienen otro. Estos son, digamos, cuadros bastante graves de afectación perianal por enfermedad de Crohn. Cuando estudiamos el Crohn, también vamos a utilizar, podemos hacer radiografía. La radiografía en este caso no nos da mucha utilidad. Sí nos va a dar utilidad las radiografías contrastadas, porque ahí sí podemos ver algunos aspectos característicos. Sí vamos a hacer las endoscopías porque son de vital importancia para tomar la muestra de biopsia, para confirmar por anatomía patológica el diagnóstico. Y sí son de muchísima utilidad las técnicas de imágenes como tomografía o resonancia. Como estos pacientes van a requerir muchas tomografías seguramente a lo largo de su enfermedad, es por eso que se le da mucha importancia a la ecografía, que actualmente da mucha información, o sea, los equipos son mucho más específicos, los traductores son mucho más sensibles, entonces uno puede tener datos con una buena ecografía en la enfermedad de Crohn, o si no con una resonancia magnética. Es una entero resonancia magnética. Dentro de las endoscopías están descritas las endoscopías normales o las endoscopías con cápsulas, donde uno puede, digamos, avanzar más allá de donde llega el endoscopio para ver qué es lo que está pasando. Entonces, en la tomografía o en los estudios como resonancia, lo que vamos a encontrar es un engrosamiento importante de la pared de más de 2 centímetros, la presencia de una grasa inflamada que se ve, que tiene una imagen tomográfica y de resonancia característica. Podemos ver en una tomografía o una resonancia, establecer bien el compromiso de la región pelviana, porque con una tomografía vamos a ver bien el compromiso con los órganos vecinos, con la vejiga, con el recto, con las asas del delgado que pueden apoyar en la zona. Podemos ver si hay o no adenopatías. Entonces,
nos ofrece mucha información un estudio de imágenes como la tomografía o la resonancia magnética. Aquí ven ustedes el signo de la cuerda. Esto es un colon polinema, en donde tenemos en la región inicial del intestino del colon derecho esta estenosis. Entonces esto corresponde a una enfermedad de Crohn, variante estenosante, con afectación de la región iliocecal. Esto se llama signo de la cuerda. Aquí tienen la otra cosa característica del Crohn. Este es un enema con contraste, en donde ven el signo del empedrado, que es como que justamente vemos el signo del empedrado nos está mostrando las úlceras sin continuidad, o sea, este borde que encontramos es la separación entre una ulceración y la otra. Signo del empedrado característico de la enfermedad de Crohn. Acá nuevamente, en un segmento más largo, el signo del empedrado o patrón en empedrado característico de la enfermedad de Crohn. Esto se da entonces por edema, por fisuras, por lesiones en diferentes forma transversal y vertical que van generando ese aspecto, digamos, radiográfico, patognomónico de la enfermedad. Aquí de vuelta, fíjense que tenemos en la tomografía el engrosamiento de la región iliocecal, bien marcado comparado con el resto del órgano, ¿no? Aquí ven con engrosada la pared con engrosamiento y este aumento de densidad de la grasa periórgano. Las complicaciones de la enfermedad de Crohn, fístulas, perforaciones, por suerte no son importantes, pero sí es común que encontremos obstrucción intestinal que requiera cirugía y que en algunos casos tengamos hemorragia, mala absorción importante, enfermedad perianal grave. Entonces, resumiendo, enfermedad de Crohn, dolor abdominal, localización más común iliocecal, así que en mi abdomen derecho preferentemente, diarrea de tipo exudativo o malabsortivo, con escasa sangre, y fiebre frecuentemente por el compromiso inflamatorio. Colitis ulcerosa, dolor predominantemente recto anal o en mi abdomen izquierdo, y la diarrea es sanguinolenta. Puede haber síntomas rectales con mucha frecuencia, como la tenesmo, la urgencia fecal, y la fiebre depende la gravedad del brote. Con respecto a las complicaciones, es poco común que veamos hemorragia en el Crohn, se ve un poco más en la colitis ulcerosa. El Crohn es una enfermedad panmural, así que genera estenosis con frecuencia y cuadros subobstructivos o obstructivos directamente, y es muy poco común que ocurra en la colitis ulcerosa. Las fístulas son muy comunes en el Crohn, entonces puede ser entre enteroentéricas, enterovesicales, enterovaginales, enterocutáneas, perianales, etc. Muy comunes de ver, y como ven acá, dice que es rara la perforación. 1-2% de los casos se perforan. Pueden dar abscesos, y es común que tengamos litiasis renal y vesical. En la colitis ulcerosa vamos a encontrar con más frecuencia el megacolon tóxico. Puede haber también megacolon tóxico en el Crohn, pero es mucho menos frecuente. Y bueno, el megacolon tóxico es una situación grave, con alto riesgo de perforación y peritonitis. Manifestaciones extraintestinales. Bastante común de ver la esteatosis, sobre todo en la enfermedad de Crohn. Menos común es que evolucione a cirrosis, pero está descrita como una de las causas de cirrosis en la enfermedad intestinal inflamatoria. La colangitis esclerosante primaria prácticamente es una afectación que acompaña a la colitis ulcerosa. Y de hecho, el 90% de las colangitis esclerosantes que se conoce, o hasta incluso un poco más, aparecen en pacientes que tienen colitis ulcerativa. O sea, colangitis esclerosante sola es rarísimo que aparezca. Generalmente aparece en el contexto de una colitis ulcerosa. La otra afectación es la artritis, ¿no?
Puede ser de pocas articulaciones, generalmente algunas pequeñas articulaciones como la muñeca o la mano, pero también puede ser poliarticular con mayor número de articulaciones y ya comprometiendo el esqueleto, un esqueleto axial, o sea, la columna. Y en un porcentaje de más o menos alrededor del 5%, hay una, digamos, hay una coexistencia de una espondilitis anquilosante. En la espondilitis anquilosante vamos a tener porcentaje de pacientes que coexisten con una afectación gastrointestinal compatible con Crohn, y también podemos encontrar, si hacemos una endoscopía y tomamos una biopsia, compromiso de la mucosa pero sin manifestación clínica. O sea que entraría dentro de una colitis sin síntomas sería, ¿no? Puede aparecer la sacroileitis, como les dije hoy, fíjense, 65%, eso uno lo ve por el dolor lumbar, la lumbalgia que empeora con el reposo y mejora con la movilidad. Y con algunas pruebitas, digamos, que uno puede hacerle clínicamente, y si no, bueno, pide una radiografía de las sacroiliacas y ve las alteraciones. Las afecciones, otras afecciones como el eritema nodoso, el pioderma, la epiescleritis, todos los problemas oculares, digamos, que puede traer acompañado el Crohn. Este es un eritema nodoso, como ven acá está el nódulo subcutáneo, sobrelevado, rojo, caliente, duro, doloroso, y que uno mira esto y qué es lo primero que se les ocurre a ustedes si es que no estuvieran viendo, como están viendo ahora, una clase de enfermedad intestinal inflamatoria. ¿Qué se golpeó? Que se golpeó. Porque tuvo una picadura de algún bicho. Una picadura de algún insecto o de algún arácnido o algo que tiene una infección, ¿no? Porque está rojo, caliente y le duele. Entonces, si uno le pide a este paciente con este eritema nodoso, si digamos detecta que puede ser un eritema nodoso, uno no debería iniciar lo que primero se nos ocurre. ¿Qué le harían ustedes a este paciente si tienen que medicarlo? Y preguntar primero cuándo comenzó, si hace mucho que tiene esto o no. Y comenzó ayer. Y él no recuerda si le picó nada. Y no se golpeó. ¿Un antiinflamatorio? ¿Si tiene alguna otra? ¿Antibiótico, antiinflamatorio? Bueno, acá el antibiótico no tiene ninguna indicación, ¿no? Entonces, no apurarse por medicar con antibiótico, porque esto tiene todo el aspecto de un eritema nodoso, y el eritema nodoso no es infeccioso. Probablemente esté como respuesta a una infección. De hecho, es tan importante tener en cuenta la tuberculosis como diagnóstico diferencial, porque la misma tuberculosis nos puede dar la afectación intestinal y nos puede dar el eritema nodoso. Entonces, pero también es si uno analiza, saca y hace una baciloscopía o una biopsia de ese eritema, ahí no hay bacilo de Koch. Entonces, es una respuesta inflamatoria a la infección, no es por la infección, ¿no? Entonces, esto uno debe tratar con un analgésico, con medidas locales, como poner el frío o algo de eso, mientras que evaluamos qué es. Porque si es tres cosas, ¿no? O sea, muchas en realidad, pero la otra forma que se presenta así con mucha frecuencia y pasa desapercibido es el síndrome de Lofgren. ¿Se acuerdan de ese síndrome? Es un síndrome relacionado a la sarcoidosis, que da ganglios mediastinales, que da eritema nodoso y que puede dar adenopatías cervicales. Y eso se trata solamente con un tratamiento sintomático, porque no necesita ni corticoides ni nada, va a subir. Con un ibuprofeno para aliviar el síntoma, después se está autolimitado. En tuberculosis va a responder cuando comience a tratarse la tuberculosis y comienza a haber respuesta. Y en el eritema nodoso, la enfermedad de Crohn, va a desaparecer cuando la enfermedad entre en remisión.
o comienza a entrar en remisión. Eritema nodoso. Esta es la otra complicación, este es el pioderma gangrenoso. Uno ve esto y peor que en el anterior, uno se desespera y dice esto debe estar infectado, esto hay que tomar, hay que empezar antibiótico urgente. Si uno le hace una biopsia a estas lesiones, lo que vamos a tener es un gran infiltrado por polimorfos nucleares neutrófilos sin ninguna bacteria, salvo que se sobreinfecten secundariamente. Esto es un pioderma gangrenoso y responde al tratamiento de corticoides en altas dosis. Clásicamente, la enfermedad de Crohn responde a los corticoides, entonces se medica con corticoides y esto comienza a mejorar. Pioderma gangrenoso. Aquí ya lo ven en una etapa más avanzada, ya fíjense que la piel alrededor está mejor, que esto se nota que hay un borde que va cicatrizando, o sea que esto se está mejorando. Entonces, resumiendo, enfermedad de Crohn, frecuentemente eritema nodoso, la vasculitis del pioderma gangrenoso, las aftas orales, las alteraciones articulares y oculares. Puede dar esteatosis, puede dar litiasis de enfermedad de colesterol, puede dar nefropatía obstructiva, puede dar fístulas enterovesicales. La colitis ulcerosa puede dar vasculitis, pioderma gangrenosa, eritema nodoso, igual que el Crohn. Puede dar afectación articular muy parecida a la del Crohn. Puede dar afectación ocular y es característico que a nivel hepatobiliar nos dé la colangitis esclerosante primaria. Pero acuérdense que les dije, el 90% de las colangitis aparecen en colitis ulcerosa, pero solamente un 10 a 15% de las colitis ulcerosas se complican con una colangitis esclerosante. Aquí hay que tener en cuenta que la presencia de una colangitis esclerosante, que es una de las colestasis inflamatorias inmunitarias, también predispone a la evolución a un hepatocarcinoma o a un cáncer de colon. Por lo tanto, es importante el diagnóstico y el tratamiento adecuado. ¿Qué usamos para el diagnóstico? La clínica sin duda, ¿no? La clínica sin duda. Vamos a pedir un hemograma. El hemograma nos puede mostrar una anemia, ¿no? Difícilmente muchas otras informaciones. O sea, vamos a tener leucocitosis. Las dos son enfermedades inflamatorias, digamos. Las dos nos van a elevar la eritrosedimentación, generalmente por encima de 30 miligramos, y nos van a dar positiva la proteína C reactiva. Podemos pedir autoanticuerpos. Entonces, el ASCA, o Antisaccharomyces cerevisiae, es un anticuerpo que aparece con alta frecuencia en los pacientes con enfermedad de Crohn. No está disponible la metodología del estudio en todos lados, digamos. Y en la colitis ulcerosa podemos pedir, para ayudar al diagnóstico, los anticuerpos extraídos del citoplasma neutrófilo, o sea, los ANCA-P, que van a darnos elevados. No son estrictamente necesarios solicitarlos. Si nosotros tenemos un cuadro clínico, un laboratorio y hallazgos endoscópicos o, digamos, de localización característicos, que ya vimos cuáles son en el aspecto macroscópico, microscópico y de estudios radiográficos, no sería estrictamente necesario pedir el ASCA o los ANCA-P. No son necesarios. Al igual que dos marcadores de inflamación del intestino grueso, sobre todo, que son la calprotectina fecal y la lactoferrina alfa-1 antitripsina, digamos, que son dos sustancias que se liberan por la mucosa intestinal inflamada, sobre todo la mucosa colónica. Entonces, en los cuadros en donde tenemos dudas o nos queda una pequeña duda con respecto al diagnóstico, podemos pedir estas cosas. Si no, no son necesarias. La calprotectina fecal tampoco está disponible en todos lados. La lactoferrina tampoco. Los ASCA no los hacen todos los laboratorios. Entonces, tener en cuenta que estas cosas son para contribuir al diagnóstico, pero si el ASCA da negativo,
no significa que no o sea, si no le pedimos el ASCA no importa si tenemos todo el resto. Sí es importante los hallazgos, ¿no? Dijimos que por ejemplo en la colonoscopía íbamos a tener las úlceras, el aspecto de empedrado de las úlceras y las úlceras lineales que van dando la separación, digamos, y que hay zonas de mucosa sana y zonas de mucosa enferma, ¿no? Eso endoscópicamente es característico. En el enema dijimos que vamos a encontrar hallazgos característicos, ¿no? Como el signo de la cuerda, como el signo del empedrado. Y en la tomografía o en la enteroresonancia magnética vamos a ver con mejor precisión esas cosas, ¿no? En la colitis ulcerosa, además de lo que hemos visto recién, podemos hacer el enema opaco, vamos a ver el aspecto de lija, el signo en botón de collar. En una radiografía simple nos puede indicar si está dilatado el intestino grueso. Y en la colonoscopía vamos a tener el aspecto característico de colitis ulcerativa, que es la afectación continua, con la mucosa friable, sangrante, y la presencia de pseudopólipos. Esto con respecto a los marcadores, como les dije, hasta el 70% de la colitis ulcerativa presenta los PANCA, pero no son necesarios, y la enfermedad de Crohn se asocia con los ASCA, que aparecen sobre todo en las de Juno y Leitis. Diagnósticos diferenciales. La primera diagnóstico a pensar en el Crohn es con la tuberculosis. Pero si no, como son enfermedades que en algún momento empiezan en forma aguda, podemos pensar que sea una diarrea por alguna enfermedad, por una bacteria, digamos, enteroinvasiva, que pueda ser una apendicitis aguda, que puedan ser estenosis intestinales por exceso de algunos fármacos, que sean por radiación, en ese caso vamos a tener el antecedente. Y bueno, la tuberculosis, como les dije, que es la primera a tener en cuenta, sobre todo en poblaciones como las nuestras. En lo que respecta a la colitis ulcerativa, pensar en la colitis por Clostridium difficile, pensar en la colitis por citomegalovirus, pensar en la colitis isquémica, sobre todo en los individuos mayores o que tienen ya una fibrilación auricular o que se conocen que son vasculares. Y la otra cosa a tener en cuenta son lo que les había mencionado hoy, estas colitis microscópicas, digamos, que en la endoscopía no vemos lesiones, pero que en la biopsia encontramos hallazgos, en la anatomía patológica encontramos un informe compatible con un proceso inflamatorio. Bueno, y llegamos al tratamiento. El tratamiento va a depender entonces de la clasificación. Las formas distales de la colitis ulcerativa, que son leves a moderadas, se hace el tratamiento tópico. Entonces, el tratamiento tópico es con la mesalazina en forma de supositorios, espumas, enemas, etc. Hay diferentes formas de presentación. Y como una alternativa al tratamiento, corticoides tópicos. Son en general, o sea, el tratamiento de elección y el más efectivo es la mesalazina. Si no responde, uno puede utilizar corticoides tópicos, que también vienen como espumas, como enemas, como cremas, etc., para administrar intrarrecto. Después tenemos las colitis izquierdas y las colitis extensas. O sea, izquierda cuando tenemos hasta 30 centímetros, extensa cuando es más de 30 centímetros, o la pancolitis. Aquí, al tratamiento tópico, le tenemos que agregar el tratamiento oral, o sea, la mesalazina se la vamos a dar por vía oral, junto con el tratamiento tópico que ya les iniciamos. En general, uno debe considerar que la mesalazina para la colitis ulcerosa es el mejor medicamento para lograr la respuesta terapéutica en el brote, para que haya respuesta. Los glucocorticoides serían el segundo punto, el segundo grupo de fármacos que nos pueden ayudar a que remita el brote y a que mantenga la remisión. Pero la remisión ya no es tan sostenida como con otros grupos. Entonces, colitis izquierda o extensa
Va a depender de si es leve, moderada o severa. Si es leve, probablemente ande con esto, ¿no? Tratamiento tópico y oral con mesalazina. Si no responde o es una moderada, debemos considerar el tratamiento tópico y oral con 5 mesalacinas más glucocorticoides. Los corticoides en este caso se hacen por vía oral o por vía endovenosa, ¿no? Y con esto uno debería lograr que comience la remisión. Si no logramos que remita, vamos a fijarnos en este grupo de fármacos que son la ciclosporina o el tacrolimus, que son medicamentos del grupo de las tioureas, que son altamente efectivos para lograr digamos que tienen un efecto para lograr el comienzo de la respuesta digamos, para lograr la remisión de la enfermedad, ¿no? Entonces, se le da ciclosporina o tacrolimus, ambos pueden ayudar a que remita el brote, pero deben darse por un ciclo 4 o 6 semanas y después intentar, una vez que se logra que actúe, que haga efecto, retirárselos y dejar un mantenedor de la remisión, ¿no? Con la ciclosporina o el tacrolimus se logra la remisión en un porcentaje alto de los casos. Si una vez que se logró la remisión, 4, 6 semanas, 2 meses, se debe retirar, o hasta 6 meses, se debe retirar este fármaco, ciclosporina o tacrolimus, el otro pariente, y colocar un mantenedor de la remisión. El mantenedor de la remisión, les dije mal, estos son inhibidores de la cicloneurina. La ciclosporina es un inhibidor de la cicloneurina. Las tioureas son la 6-mercaptopurina y la azatioprina. Estos fármacos lo que hacen es mantener la remisión. Entonces, forma distal leve a moderada, tratamiento local. 5 mesalazina, corticoide de segunda línea. Colitis izquierda o colitis extensa, tratamiento tópico y tratamiento oral con mesalazina. Si no hay respuesta, glucocorticoides para tratar de que responda, para que lograr la remisión. Si responde, podemos asociar con la azatioprina o la 6-mercaptopurina para que mantenga la remisión. Si no responde, vamos a utilizar los inhibidores de la cicloneurina, la ciclosporina o el tacrolimus. Estos se usan un tiempo prudencial hasta que se logre la remisión y después se sigue con un mantenedor de la remisión que puede ser la mesalazina si es que hay respuesta, o la azatioprina o 6-mercaptopurina si no responde a la mesalazina. Y si con todo esto no logramos que remita, que haga la remisión, podemos utilizar los agentes biológicos como los anticuerpos monoclonales dirigidos contra el factor de necrosis tumoral alfa, donde tenemos el infliximab, el adalimumab, el certolizumab. Y bueno, y si con todo esto el paciente sigue en brote y no mejora, o sea, se vuelve una colitis crónica o permanente, hay que considerar la colectomía para frenar el proceso inflamatorio y para sacar la posibilidad del cáncer de colon. En la colitis ulcerosa grave, entonces ya estaríamos en ese paciente que está tóxico, que está anémico, que está chocándose. Primero, descartar infección. Corticoide en altas dosis. Hay que tener en cuenta que el paciente difícilmente pueda comer, o sea, podemos utilizar algunos alimentos que no lleguen al tubo digestivo, que no lleguen al colon, y si no, directamente nutrición por vía parenteral. Y como les dije, en la colitis grave, vamos a darle la mesalazina, pero le vamos a dar corticoides en dosis alta porque son inductores de remisión, y si con eso no funcionan, vamos a utilizar ciclosporina o antifactor de necrosis tumoral alfa, que son inductores de remisión. El mantenimiento se hace con la mesalazina, si responde, o con la azatioprina, que son mantenedores de la remisión.
Y el megacolon tóxico, o sea, ese cuadro que habíamos dicho de distensión, falta de ruidos vivaerios, timpanismo, fiebre, trastorno sensorio, leucocitosis, fiebre, etc., se tiene que descartar las causas infecciosas, se tiene que poner al paciente en reposo digestivo absoluto, reponer todas las pérdidas hidroelectrolíticas que ha tenido, o sea, hidratación parenteral, iniciar igual antibióticos cubriendo el intestino. En general se coloca ciprofloxacina o una cefalosporina tercera asociada al metronidazol, y se debe esperar 24 horas. Si en 24 horas el paciente no comienza a disminuir la distensión abdominal, tiene indicación de colectomía por el alto riesgo de perforación y complicación. ¿Qué pasa con el Crohn? El Crohn es diferente. En el Crohn, en general, la mesalazina no tiene buena respuesta. Entonces, ya en el caso de una enfermedad leve a moderada, debemos que usar corticoides en dosis bajas. En dosis baja y de diferentes presentaciones. Generalmente, una forma bastante poco agresiva, digamos, es el budesonide oral, pero se puede usar cualquier otro corticoide. Y se puede iniciar ya con un inmunosupresor, o sea, las tiureas, azatioprina o captoprina. Si el paciente tiene una enfermedad ya grave, en donde tenemos sospecha de estenosis, de obstrucción, hay que hacer el corticoide intravenoso, poner antibióticos cubriendo el tubo digestivo, y si no tenemos respuesta en un lapso de 1, en general se pone, digamos, tiene que empezar a mejorar en 2 semanas, digamos. Si no, uno tiene que considerar el agregado del antifactor de necrosis tumoral alto. Si el paciente después no se le, y el corticoide se le coloca hasta que entra en remisión, se agrega el otro tratamiento de mantenimiento y se comienza a retirar el corticoide. Cuando por alguna razón, o sea, cuando ocurre que empezamos a disminuir el corticoide y empieza a empeorar de vuelta, hay que empezar a dejar un esquema mantenedor de la remisión más fuerte. Entonces es el inmunosupresor con el antagonista, con el antifactor de necrosis tumoral, o sea, no se da un medicamento solo. Y esta medicación se tiene que mantener por lo menos 1 año para evaluar realmente que el paciente entre en remisión. Una situación particular la ofrece, por ejemplo, la enfermedad perianal, la enfermedad con fístulas y abscesos, ¿no? En donde se ha demostrado que la asociación de ciprofloxacina-metronidazol es altamente efectiva por largo plazo, estamos hablando de 6 meses por lo menos, para lograr el cierre de las fístulas perianales en un paciente con enfermedad de Crohn. Y la azatioprina, como les dije, es una tiurea que se dan dosis de 150 miligramos por día, esa sería la dosis plena para este efecto que queremos, para, digamos, disminuir el proceso inflamatorio. Si con esto no tenemos una respuesta apropiada, nos queda siempre el factor de necrosis tumoral alta. Muchas veces en el Crohn vamos a tener que terminar con una cirugía, y a la cirugía debemos seguir acompañándole con el tratamiento inmunosupresor. Y una palabra o 2 con respecto al metotrexate. El metotrexate es un medicamento inmunosupresor también, que tiene la ventaja de que es relativamente económico, de que tiene la ventaja de mantener e inducir remisión, o sea que tanto induce que comience a mejorar y mantiene, y se da en dosis, se da, digamos, de manera semanal, en forma endovenosa, en dosis de 15 a 20 miligramos por semana. Es una alternativa cuando no hay respuesta con las tioureas, por ejemplo, la azatioprina o captoprina, o cuando no tenemos respuesta a la mesalazina. Es una muy buena opción el metotrexate. Entonces, como ven, parenteral es efectivo en pacientes con procesos refractarios o dependientes de
corticoide. Hay otros anticuerpos monoclonales dirigidos contra diferentes blancos que pueden usarse. Natalizumab va contra una de estas, digamos, sobre el anticuerpo contra alguna de estas integrinas que se ven afectadas con la respuesta inflamatoria en la enfermedad de Crohn. ¿Cuándo se opera la colitis ulcerativa? Cuando es fulminante, entonces esa forma grave que dijimos, una alternativa es la colectomía total. El megacolon tóxico, dijimos que altamente probable, o sea que puede evolucionar a perforación y a un cuadro de sepsis. Cuando hay un sangrado que no se puede detener con medidas medicamentosas, para la profilaxis del carcinoma, entonces todo paciente con una colitis ulcerativa que no ha logrado remisión, luego de 8 años debe ser, digamos, resecado el colon. Y bueno, y cuando tenemos ya un cáncer diagnosticado, ¿no? La severidad de las manifestaciones intestinales suelen ser de utilidad. Por ejemplo, si tenemos una pioderma gangrenosa que no cura con nada, hacer la colectomía puede ayudar a que el paciente se cure. En el Crohn tenemos más opciones de tratamiento quirúrgico. Obstrucciones intestinales, que se da con frecuencia en la forma penetrante obstructiva, abscesos intraabdominales por las fístulas infraórganos, fístulas digamos, enterocutáneas, dependiendo de dónde está, si es asas del hígado, si es colon grueso, intestino grueso, pueden tener comportamientos diferentes. También se puede presentar como una colitis fulminante, muy poquitas veces puede dar megacolon tóxico, puede perforarse porque es pancolitis, porque es transmural, perdón, y puede dar un sangrado masivo que es también muy poco frecuente de ver. Fíjense que con la colitis era del 1 al 2%, con el Crohn es menor aún. Y el pronóstico para colitis ulcerativa, 92% de los pacientes queda incapacitado, el 77% presenta recidivas, la mortalidad en la etapa aguda es baja, pero fíjense estas comorbilidades, estas estadísticas. Y en la enfermedad de Crohn, vamos a ver que independientemente de la respuesta terapéutica, hay procesos estenosantes o obstructivos que van a requerir cirugía en los primeros años de tratamiento. La enfermedad también evoluciona a formas que son incapacitantes. Bueno, esta es la última. ¿Alguna pregunta? Sí, profesora, quería consultarle, ¿por qué en el megacolon tóxico no se tiene en cuenta el Chagas, por ejemplo, y sí las otras enfermedades? Porque este es un cuadro agudo. El megacolon por Chagas es un cuadro crónico y en general no va acompañado de todo el cuadro tóxico que tiene el megacolon tóxico. Me refiero a la deshidratación, o sea, el megacolon chagásico se da en un paciente que ya viene con historia de constipación, que no tiene fiebre, que no tiene anemia, que no tiene otras cosas, y que se detecta, digamos, sin todas las complicaciones que vemos acá, la fiebre, la deshidratación, el mal estado general. Por eso no se tiene en cuenta. Bueno, gracias, profe. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Si no, nos vamos a clase, que siguen algunos con clase por algún lado. Sí, gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego.